más que un debate, sería un análisis sobre la cuestión del hispanismo, un movimiento que viene creciendo especialmente en Internet. Básicamente lo que buscan los hispanistas es reconectar a Hispanoamérica con sus raíces españolas y a su vez también con el catolicismo y en muchos casos pretenden unificar todos los países que eran colonias de España o pertenecían a España, porque a ellos no les gusta la palabra colonia, ¿viste? Parece que nunca fuimos colonia de nadie. Pero bueno, somos todos hermanos y no hay diferencia entre los países, así que deberíamos estar todos unidos. Para tratar este tema tengo a dos invitados que probablemente los conozcan. Tenemos a Juanma del canal Amos del Mundo y a Andrew Anglin del Daily Star. No, mentira, a Cristian Nada. Bueno, antes de arrancar. No soy tan antes de arrancar, pelado, yo lo dije, Rodrigo, no soy tan pelado. Sé que no son tan peladas. Bueno, che, sos como el paralelo argentino prácticamente. Vamos a poner por ahí. ¿Viste? Bueno, tío, antes de arrancar, debo confesar que no soy hispanista, la mayoría que me siguen saben que no lo soy, pero bueno, vamos a tratar de tener una visión de un poco las cosas positivas y negativas del hispanismo, porque no, o sea, hay que tratar de salir un poco de la opinión personal de uno y tratar de tener una visión más amplia de todas las cosas. Así que bueno, primero y principal, ¿no? ¿Qué tendría de positivo unir a todos los países que hayan sido parte de la corona española en algún momento? O sea, estratégicamente, ¿tiene alguna función? ¿Vos qué opinás de esto, Cristian? Bueno, yo creo que una cuestión cuantitativa ya sumaría. Si vamos a empezar por lo positivo, viéndolo desde una visión positiva, uno decía, bueno, si los países hispanoamericanos se unieran, evidentemente tendría mucho más peso mundial ese país unificado que lo que tienen los países actualmente, cada cual, México, Argentina o lo que sea. Yo creo que eso sí podría ser un aspecto positivo, es decir, bueno, los hispanoamericanos dentro de ese estado tendrían una influencia más grande en el mundo comparativamente. Yo creo que eso sí sería algo positivo. Después tal vez uno podría hablar de la cuestión comercial, económica, que yo creo que ya es más complejo, obviamente, hay para discutir un montón, pero vuelvo a decir lo mismo, si es para ver el lado positivo, podríamos decir que es un mercado también de cientos de millones de personas, donde las empresas de ese super país ya tendrían un mercado gigantesco desde una, lo que les ayudaría a ser importantes también en plano internacional. Eso es lo que se me ocurre rápidamente para decirte. Y vos, Juanma, ¿qué opinás? ¿Tenés alguna visión positiva de que puedas rescatar de la visión hispanista, esto de unificar a todos los países? ¿Qué opinás al respecto? No muy Juanma distinto de lo de Cristian. Sí, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Ah, perdona, pero con delay se ve. No, mirá, no muy distinto de lo de Cristian. Podría agregarse capaz un ejército de todos los países latinoamericanos juntos, sería un ejército mucho más grande, o sea, viéndolo bien desde bien hardcore, ¿no? Absolutamente todos los países de Latinoamérica unidos, sí, tendrías un mega ejército, capaz no habría que depender. ¿Cómo Latinoamérica? No es Latinoamérica. Se dice Hispanoamérica, porque Latinoamérica, porque Latinoamérica es un invento francés, porque eso es lo que dicen siempre los hispanistas, así que hay que decir Hispanoamérica. Sí, es verdad, pero ya se me quedó pegado el término Latinoamérica. Sí, una vuelta había leído eso, que es algo como propiamente acuñado por Francia, como para querer darse un poco de papel, así poder incluir a las pequeñas colonias francesas que habían por ahí, sí, es verdad. No, pero bueno, unimos a toda la América hispana, ahí vamos a decir. Y bueno, también podríamos ser más autosuficientes, bueno, más ejércitos, sí, visto desde ese punto de vista. Claro. A mí lo que me llama de esto del hispanismo, lo que me llama bastante la atención es el hecho de que es como querer también volver el tiempo hacia atrás, ¿no? Como volver a unos valores o a una forma de ver la realidad como... A ver, pará, me estoy trabando. Lo que quiero decir es, lo que veo con el tema del hispanismo es que ellos de cierta forma pretenden volver el tiempo hacia atrás. O sea, hay algunos que hasta sugieren que todo esté gobernado por el rey de España, por la Iglesia Católica, y me parece que es demasiado extrema esa visión.
El rey de España que se escapó, ahora se exilió, que nos gobierne ese, Sí. ese noble y Sí, ese rey. digno personaje. Claro. Ese nos tiene que gobernar. O sea, Sí. nos tendría que gobernar él y el Papa Francisco, básicamente. Pero ahora que se exilió, supuestamente no iba a ir a República Dominicana, tal vez desde ahí puede organizar la unificación, ¿no? El rey Claro, Juan Carlos. claro. Bueno, Puede como empezar. hizo el Reino de Portugal en su momento. Claro, claro, empieza por ahí y después va sumando. Eh, Claro, ¿puedo decir algo con respecto a lo que dijiste recién? sí, Y tal obviamente. vez una crítica así medio cínica, pero no tanto hacia el hispanismo, sería si uno quiere volver hacia atrás y retomar el poder pasado y la vieja gloria, ¿no? Según alguna visión, ¿por qué ir tan poco atrás, diría yo? ¿Por qué ir solamente al Imperio Español? ¿Por qué no vamos un poquito más atrás? Yo diría, si vamos a revivir imperios muertos, digo, bueno, unifiquemos al mundo latino, toda Latinoamérica, aunque no les guste, Latinoamérica, toda la Europa latina y revivimos al Imperio Romano, ya que estamos, ¿no? Si vamos a revivir Y algo sí, también. pasado, sería mejor, sí, está bueno. Mira, hasta, el otro día estaba escuchando unos rumanos hablando, un rumano, un mexicano, no sé, y un francés. Y se le Mm, entendía al rumano, bastante se le entendía. Al francés no le entendí mucho, pero digamos, revivís el latín como lengua franca y nos unificamos y vuelve el imperio y a la conquista del mundo. ¿Por qué el imperio español? claro, Acá falta un hispanista que nos diga, no, porque, pero la claro, verdad no lo entiendo. claro, es Me como, gusta como, cuando como tirás volver. esas bombas ahí fuertes. Claro. Respecto al tema este de la unificación, hay algo que a mí me hace mucho ruido, que es que cuando vemos que cuando hay procesos como de asociaciones y esto, siempre hay un miembro del grupo que es más fuerte y poderoso que los demás y que no, a ver, no es que solamente hace las cosas porque es bueno, sino porque genera un área de influencia y capta a los demás. En este momento, ¿qué país podría estar capacitado para hacer algo así? Porque, a ver, vamos a verlo de esta manera. México está totalmente bajo la influencia de Estados Unidos. O sea, son como no quiero ofender a los mexicanos en el patio de atrás de Estados Unidos. España está con la Unión Europea, o sea que está totalmente agarrado por ahí con el Banco Central Europeo, no tiene una autonomía y tampoco es una economía tan poderosa como para decir, bueno, yo les compro a ustedes todas las commodities, las industrializo acá y hacemos una gran asociación y vamos distribuyendo la riqueza, las industrias. No hay un país potente que diga, bueno, yo los uno a todos y me la banco frente a China, frente a que venga. Eso me llama la atención. No hay una visión así como bueno, este va a ser el líder y es el que tiene los recursos para generar este proceso. Eh, ¿puedo ser defensor acá, abogado del diablo? Sí, Con respecto dale. a con respecto a tu argumento, yo creo que, y bueno, no necesariamente el hecho de que no haya un centro fuerte es algo malo, porque vos podés buscar el paralelismo, tal vez, salvando las grandes distancias, con el Islam, el nacimiento del Islam. Si vos ves, cuando Mahoma comienza con su prédica y eso, está bien, está la parte religiosa y todo lo demás, pero uno también lo puede ver como un esfuerzo de unificación de los árabes, y los árabes ya de por sí eran tribus y grupos marginales con respecto a las grandes potencias de su época, y el tipo lo logró unificar a todas esas tribus que saben que separadas no eran tan importantes, pero cuando unificó todas las tribus, ya era otra cosa, y ya cuando empezó a conquistar territorio, ya como se genera un efecto dominó de que te da cada vez más y más y más poder. Así que yo no sé si necesariamente el hecho de que no haya un centro importante es tan negativo, o mejor dicho, si es un impedimento para lograr el objetivo hispanista. Tal vez el impedimento más importante sea que nadie quiere hacerlo. Me parece que ese es un impedimento mucho más que no tienen poder de convencimiento, no tienen una base social ni nada, es una cuestión meramente hasta ahora, no sé si cambia o no sé, pero es hasta anecdótico, no pasa de eso, no hay Un ningún intento movimiento serio. marginal. Es un movimiento Claro, marginal por ahora. Pero ojo, o sea, yo lo que noto es que también ellos tienen un poder de convencimiento en muchos sectores que, digamos que tienen simpatía con el nacionalismo. O sea, veo que muchos dicen, no, está bien,
sí, nacionalismo, qué sé yo, pero el hispanismo está por encima y como que van infiltrando la idea del hispanismo también. A mí lo que me llama la atención de esto es que realmente, si unificás todo, o sea, en realidad somos todos iguales, todos nos vamos a sentir cómodos en esa alianza, en esa unión, porque yo veo, a ver, un argentino descendiente de italiano de españoles y un boliviano del altiplano que apenas habla castellano, porque eso es otro tema. Porque ellos dicen, no, las raíces españolas. A ver, si vos te vas a algunos países de Latinoamérica, haces 100 kilómetros de las capitales y mucha gente habla lenguas indígenas, ni siquiera habla bien castellano. Bolivia, por ejemplo, Perú, ves comunidades que hablan más sus idiomas nativos que el castellano. Y yo digo, ¿es tan hispano como ellos dicen? Porque vamos a decir la verdad, o sea, Argentina, que es un país que fue, digamos que con la generación del 80 y todo eso, trató de borrar las raíces españolas, pero el 99,9% de la gente que habla castellano, ¿me entendés? Y los otros que supuestamente tienen las raíces hispanas vivas, la mitad de la población capaz que te habla una lengua aborigen. Claro. Sí, ¿Vos qué opinás, Juan? yo pensaba en eso, ponerle no de una manera tan así, ¿no? Pero ponele, hubieron, a ver, a día de hoy, tenés, por ejemplo, países de Hispanoamérica, vamos a decirle, que tienen, por ejemplo, cierto porcentaje más de raíces africanas en su población, por ejemplo, por decir una, o sea, ya es como una, a ver, porque, por ejemplo, esto simplemente es marcar una diferencia o sea, sin ser peyorativo, ¿no? Por ejemplo, en Argentina era bastante difícil, siempre fue bastante difícil encontrar a una persona, no necesariamente a un africano, un afrodescendiente al 100%, ¿no? Sino ya con raíces africanas, sino ya más mulato o ya de la tez más clara, pero con su fisonomía con rasgos africanos. Eso es más común que lo encontré, qué sé yo, por ejemplo, en República Dominicana, o mismo algunos en Venezuela, por nombrar algunos países, por ejemplo, ¿no? Y yo no creo, a ver, no generarías un sentimiento de de la misma, o sea, somos del mismo palo, ¿no? Y, a ver, o sea, porque es Claro. como lo que estás acostumbrado a ver, o sea, ¿a qué voy? Habría más similitud o sea, porque pareciera que quieren poner al mismo nivel a un dominicano y un argentino, un venezolano y un argentino, que un argentino con otro argentino, un colombiano con otro colombiano, y así, o sea, el argentino podría tener más en común con el uruguayo, con el brasileño del sur, o algunos argentinos también con los paraguayos, o mismo con los chilenos, podría tener más en común que, por ejemplo, con un venezolano. O sea, sí, no es que tampoco el argentino y el venezolano sean 100% diferentes, pero tendrían más en común con ellos. Es como que hubieran distintos grados, ¿no? Obviamente, qué sé yo, si comparás un argentino con un asiático, obviamente va a tener mucho más en común con un venezolano que con un asiático, ¿no? Claro, vos decís como que hay distintos grados de parentesco en la región y que hay algunas zonas que son más compatibles que otras. Por ejemplo, no sé, un argentino con un Claro. uruguayo no hay tanta diferencia, pero con gente del Caribe sí hay diferencias. Porque aparte, a ver, el tema de las diferencias no es solamente de aspectos, sino que hay diferencias culturales, de alimentación y todo. O sea, es una zona Bueno, muy sí, variada. justo agregaste. Sí, No, sí, es muy variado el me tema olvidé de agregar cultural, no eso es también. como creen ellos. No es como creen ellos, no, somos todos lo mismo, ¿no? Hay unas diferencias tremendas en distintas regiones, o sea, no es todo tan parecido como ellos quieren ver. Aparte, más allá del tema de fisonómico y todo esto, sí, yo creo que el aspecto y eso marca una diferencia en cierta forma. Eh, Sí, sí, yo lo la veo gente por tiene ese lado, pero tendencia no solamente algo fisonómico, es verdad. la gente tiene tendencia a agruparse con los que se parecen más a ellos y a veces sacando el tema de si son racistas o no, hay una tendencia innata a que vos te rodees de gente que es parecida a vos. De hecho, bueno, en mi otro canal, si todavía no se suscriben, suscríbanse al otro canal, hice un video hablando sobre el tema de la amistad, de cómo se comprobó que la gente que es amiga de otros y que bueno, que tiene una amistad bastante profunda, tienen un parentesco genético que los asimilaría como unos primos cuartos, más o menos. O sea que hay una tendencia innata a sentirte más cómodo o querer rodearte con gente que sea similar a vos.
Y esto me parece que hay que también tenerlo en cuenta, porque no es que, ay, bueno, somos todos de herencia española, vamos a estar todos juntos abrazados y todos nos vamos a llevar bien. De hecho, acá en Argentina estamos viendo el tema de las colectividades de otros países de la región que vienen, y muchas veces se autoencierran ellos en guetos. O sea, hace un tiempo salió una noticia, por ejemplo, acá en el conurbano bonaerense, que un barrio de bolivianos se cerró, creó sus propias autoridades bolivianas y no dejaba pasar a argentinos a esas manzanas que eran su barrio. Entonces, y para colmo, las autoridades locales les reconocieron eso. O sea, estamos todos locos, ¿no? Pero más allá de eso, ves que hay diferencias, que no es todo lo mismo. Exacto, porque por ejemplo, otro ejemplo más o menos parecido, no sé, un argentino que va a Europa, por ejemplo, eh, haría más migas, bueno, principalmente por la cuestión idiomática, con cualquier latinoamericano antes que con el propio europeo. Pero bueno, está bien, porque estás en un contexto donde tenés gente, bueno, el europeo capaz más frío, bueno, a excepción de España, no hablas el mismo idioma, bueno, te asimilás más con el resto de los latinoamericanos, pero ¿qué pasa? O sea, si primero se encuentra un argentino, se daría con ese otro argentino, ¿no? Y, o sea, tendría más afinidad con el otro argentino, y así, bueno, como dijo, capaz con el uruguayo, o capaz tiene la misma afinidad con todo por el hecho del entorno, ¿no? Yo puedo agregar algo Claro. respecto a eso. Sí, dale. Un poco también para seguir con esta línea contrera, así es un poquito más ida y vuelta. No sé si es tan así, justamente, que el tema del grado de similitud y de afinidad cultural, genética y demás. Yo creo que es más Las excepciones complejo. están siempre, ¿no? Claro, pero yo te diría que es más complejo en ese sentido. No sé si conocen al escritor rumano eh, Emile Cioran, que después fue a No. Francia, bueno. Bueno, no sé, el otro día estaba leyendo un artículo de él muy interesante y que estaba hablando sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre los bandos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, y decía, bueno, Rumania se metió al eje y que muchos rumanos creían que, bueno, muchos, no sé si la mayoría, probablemente no, tenía esta idea, viste, bueno, vamos a unirnos a Italia y como, bueno, son nuestros hermanos latinos, viste, ellos, latinos de Europa, ¿no? Son nuestros hermanos latinos y no sé qué y no sé cuánto, que me hizo acordar un poco a la idea hispanista de, bueno, somos todos lo mismo, bla, bla, bla. Pero Cirón decía que, por lo menos del análisis que hizo él, y yo un poco lo comparto, de que no es así, que a veces inclusive es mejor cuando vos tenés de aliado a un país que es distinto a vos, y muy distinto a vos, tal vez que no compartas ni la raíz, que no compartas ni la lengua, ni nada, pero que por una cuestión, yo te diría que a veces entre los más similares hay más odio, inclusive. Como por ejemplo es el caso de Yugoslavia, donde serbios, croatas, bosnios, distintas comunidades que son, ya sé que no les va a gustar si hay uno de esa zona escuchándome, pero para todos los de afuera son indistinguibles, son lo mismo. No existe el idioma serbio, el idioma croata, todos hablan el mismo idioma, físicamente no son para nada no se distinguen, pero por unas cuestiones, bueno, no sé, históricas, religiosas, bla, bla, se odian a muerte. Y los croatas, por ejemplo, siempre buscaron más la ayuda de los alemanes, que tal vez no tenían tanto que ver con ellos culturalmente, ni en idioma, ni en nada, que con los serbios. Y los serbios buscaron más ayuda, bueno, los rusos y lo que sea. Así que yo no sé, eso depende de la situación. A veces incluso yo digo, te conviene aliarte a un país que es distinto a vos, pero comparte intereses similares, que tal vez no dan nada que ver, que tal vez no es tu idioma, ni tu religión, ni nada, que con tu vecino, y que tal vez a veces con tu vecino te llevas peor y tenés una historia de conflicto más grande y esas diferencias que no son tan grandes son mucho más significativas. Yo creo que eso es una cuestión que los hispanistas no ven, que si bien un chileno y un argentino no son tan distintos, no buscan una diferencia insalvable, pero yo creo que un argentino preferiría aliarse, yo que sé, a Japón antes que aliarse a Chile en muchos casos. Y los chilenos prefieren aliarse en muchos casos a Gran Bretaña que a nosotros. Y vos te das cuenta que aunque tengamos más similitudes con un chileno, eso no tiene nada que ver. Igual no, disculpa que te freno.
no estás teniendo en cuenta la cuestión idiomática entre argentinos y chilenos. A veces... ¿Qué quieres decir? ¿Que no nos entendemos? ¿Que tenemos idiomas distintos? Ya te entendí esa referencia. Sí, ese es un tema. Eso es un... Sí, igualmente, paréntesis, ¿no? Más allá de todo, de todo esto que dijiste, Cristian, que a ver, no voy a caretear, es cierto, pero bueno, hay un tema específico, bueno, no lo nombremos puntualmente, hay un tema específico que ya sabemos cuál es, que bueno, tendríamos que dejar esas riñas de lado y bueno, bueno, por lo menos tanto argentinos y chilenos tener una conciencia bastante grande. Nada, bueno, ya saben de qué tema es. Claro. ¿Está Cristian? Ah, ahí está. No, Sí, yo sí, no sí. sé qué tema es, ¿eh? Perdón, no entiendo. ¿Qué tema? ¿Cómo te estás cagando de la risa? No, que me siento un Dale, tonto, sí. dije, que me siento como que un ingenuo. Si todos sabemos qué tema es, yo no te entendí. ¿Qué tema es? ¿Por qué no se puede decir? Bueno, seguimos. Yo tampoco lo entendí todavía, ¿eh? Bueno, tema Patagonia, listo. Ah, listo. Bueno, no era tan Ya difícil entendí, ya entendí, aclararlo. ya entendí. No pasa nada, Juanma, decilo. Fue O sea, Juan el Bueno, aparte, qué que lo sé yo, dijo. ¿viste? Fue él, fue él. igual, chicos, o sea, a mí ganar o perder suscriptores me da lo mismo. O sea, acá podemos decir cualquier cosa que me da igual. O sea, si no se suscribe me lo descuenta YouTube, así que es exactamente lo mismo, ni me caliento ya. Después hay un tema que habíamos hablado cuando hicimos la entrevista con Jared Taylor, es el tema de que dijo, no, a ver, si ustedes hacen toda la unión latinoamericana, digamos que la mayoría va a querer inmigrar a los países que mejor están, porque digamos que si vas a hacer una alianza, digamos, la parte inmigratoria, aduanera, todo eso se va a unificar. O sea, eventualmente son procesos para llegar a eso también, ¿no? Y lo que explicaba él es que no, que todos van a irse a vivir, por ejemplo, a Chile, Argentina, Uruguay, porque es donde mejor calidad de vida tienen. Y bueno, me quedó sonando eso de la vez que tuvimos esa charla con ese señor. Que bueno, a ver, si bien Argentina, por ejemplo, es un país que está bastante para atrás, vemos que también en lo que serían los países limítrofes hay una abundante inmigración hacia Argentina. Y, y bueno, es una consecuencia que también habría que tener en cuenta, a menos que por algún factor todos los países crezcan económicamente y a nadie tenga necesidad de irse de donde está. Claro, también. Eso que dijiste lo había escuchado más de una vez, de que una gran consecuencia que podría traer así negativa sería la concentración de gente de ciertos sectores, o sea, ponerlo así, de otros países latinoamericanos a otros que están justamente un poco mejor. Mucho Claro. desplazamiento y mucha concentración también. Igual no creo que con la situación actual se evite eso, ¿eh? Si vamos al caso, no vamos a ser cínicos. Tampoco es que digamos, no, están defendiendo la frontera y están deteniendo a un Claro. porcentaje de la gente que quiera entrar. Sería exactamente lo mismo, creo. Bueno, vimos ahora con el tema de la cuarentena que, por ejemplo, nosotros no podemos movilizarnos de un distrito al otro, pero gente cruza de un país al otro para cobrar el IFE o la asignación por hijo. O sea, es muy loco eso, ¿no? El tema de que pueda venir una persona de otro país, pero vos no puedas movilizarte a 5 o 10 kilómetros a la localidad al lado. O sea, lo loco es eso, ¿no? Que el gobierno respalde, porque supuestamente nosotros deberíamos quedarnos encerrados en casa, no poder movernos para ningún lado, porque obviamente todos tenemos que tener miedo de contagiarnos y bla, 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 pero vos ves que después, sí, pasa a cobrar, no pasa nada, llévate la plata, ¿viste? Y te quedás como, ¿cómo es esto? Claro. Eso me llama mucho la atención. O sea, que te cuida más a vos de que vos no te movilices de que otra persona venga de afuera. Y porque tal vez está esa visión no me sale, de víctimas de que son, bueno, pobrecitos, ¿no? Hay mucho de eso en Argentina, pobrecitos que son pobres, etcétera, etcétera. Hay que ayudarlos. Tampoco esa visión, en el público, no solo en el gobierno, ¿no? Vos dirías que
Argentina es algo así como la Suecia de Sudamérica. Sí, un poco sí, ¿o no? ¿No parece? Porque yo conozco mucha gente, es anecdótico, ¿no? Pero de buen pasar que tiene esa visión de, no, bueno, pero Argentina, hay distintas posiciones. Una es pobrecitos, otro es Argentina necesita gente, está bien que venga más gente, está buenísimo, mejor, tenemos un país inmenso que tiene que venir más gente. Otros, no, está bien venir a trabajar. No, es bastante popular la inmigración en la Argentina dentro de todo. Sí, creo que también hay muchos argumentos de ese estilo que tampoco tienen mucho fundamento, porque digamos que no importa el tamaño físico del país, sino las posibilidades económicas que tenga la gente para hacer cosas. Porque, a ver, si vos decís, no, el país es grande, necesitamos población, sí, después tenés a todos arrinconados en Villa Miseria, por ejemplo, y que no van a poder tener posibilidades de convertirse en clase media alta o lo que fuera. O sea, no es un tema de espacio físico. Creo que esos son argumentos que quedaron mucho de los años 40, 50, después de la guerra, cuando empezó a venir mucha gente, y se siguieron replicando, pero hoy en día no tiene mucho sentido. Aparte, vamos a verlo de esta manera. Hay países como Canadá, que Canadá tiene 20 millones de habitantes menos que Argentina y la séptima economía del mundo, y nosotros estamos en el puesto 40. O Australia también. Australia creo que tiene 17, 18, 19 millones de habitantes y es una de las, no sé, creo que está en el puesto 8 por ahí de las economías más grandes del mundo. Y no es una cuestión de población, es una Y es cuestión de más grande que recursos Argentina y... territorialmente. Claro, pero porque tiene muchos recursos naturales y tiene una mano de obra calificada, etcétera. Entonces, ellos no es un, o sea, lo que voy es para que un país sea potente, no, hoy en día la mano de obra no es tan importante. No es que te va a cambiar demasiado. Si tenés los recursos técnicos para explotar los recursos naturales o la producción industrial y todo eso, la población es indiferente prácticamente. Bueno, chicos, vamos a ir cerrando la idea, porque a mí me gusta hacer los videos, viste, medio cortitos, porque la gente no los ve todos, después agarra, mira la mitad y todo eso. Entonces yo agarro y trato de resumir siempre. Así que bueno, a ver. Hay un tema que quiero analizar con el tema del hispanismo, es que muchos lo ven como la contracara del indigenismo, que son casi lo mismo en algunos puntos, o hasta de la patria grande latinoamericana. ¿Ustedes qué perspectiva tienen de eso? ¿Hay mucha diferencia o es prácticamente lo mismo el indigenismo que el hispanismo? Porque yo lo veo demasiado similares a las tres corrientes, o la patria grande y Cristina, o sea, la patria grande más o menos lo mismo, pero sin España, pero son bastante parecidos los conceptos. Yo creo que, bueno, capaz esto puede ser que no caiga bien, pero por lo menos yo lo que le veo, o sea, a ver, sin que quede como chicana, ¿no? Pero yo lo que le veo es que parece un indigenismo, pero sumando a la gente hispano-descendiente, a diferencia que el indigenismo quiere que, bueno, que sean solamente los indígenas, bueno, esto sería también eso, pero sumando a los hispano-descendientes. Claro, es que no hay tanta diferencia. Y muchos confunden las cosas. Yo he estado en grupos de internet, de hispanistas, y como que bueno, o sea, tienen esa defensa también de lo indígena, porque ellos tienen la leyenda de, para decirlo de alguna forma, la leyenda rosa de que bueno, que en realidad los españoles siempre fueron buenos, que directamente me dijeron a mí que acá no hubo esclavitud jamás, que la gente afrodescendiente que hay, por ejemplo, en las Antillas o en el norte de Sudamérica es porque escaparon de las colonias francesas. Directamente tienen una reconstrucción de la historia donde hay situaciones que nunca sucedieron, como la esclavitud. Eso me llama mucho la atención, el hecho de cambiar esa visión que tenemos de la historia, de muchos sucesos que nosotros vemos, bueno, está bien, los españoles hicieron esto y esto positivo, pero a su vez hicieron también otras cosas, ¿no? Y ellos te lo cuentan como que no, era todo alegría y kumbaya y se tomaban de las manos, ¿viste? Pero bueno, también creo que sí. Sí, perdón. Bueno, pero con respecto a eso también, yo creo que sí, tenés razón, hay distintas, hay, digamos, algunos puntos de similitud, y creo que tal vez el que más me llama la atención y más me gusta, que me parece interesante, es la idea de la identidad, que yo creo que es similar en muchas partes del mundo, no solo en Hispanoamérica o Latinoamérica o en América, como lo quieras llamar,
que en los últimos 30 años yo veo, hay una idea, por lo menos una parte de la población, de querer volver a las supuestas raíces, y pasa eso en Latinoamérica, que puede ser en forma de hispanismo, puede ser en forma de indigenismo, puede ser en forma de nacionalismo, de la misma manera que en Europa. En Europa también hay fenómenos similares, es decir, queremos volver a nuestras raíces, bueno, sean cuales sean las raíces de ese país en particular, ¿no? Algunos grupos, inclusive el Frente Nacional en Francia, me viene a la mente rápidamente ese ejemplo, el Frente Nacional en Francia, ¿no? Que tiene esa idea de la Francia celta, ¿no? De nuestras raíces celtas y bla, 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 bla. Y yo creo que todo eso es un fenómeno mundial, que también en los países asiáticos se ve mucho, en Sri Lanka, la lucha entre las distintas identidades, es un ejemplo medio así exótico, pero lo que quiero decir que es un proceso mundial que para mí es una muestra total de impotencia. Yo no tengo una visión muy, muy buena del ¿cómo sería la palabra? Los identitarios. Identitarismo. Identitarismo, no tengo una visión muy positiva, porque creo que, bueno, ya lo discutí inclusive con ese, digamos, del mundo, es una visión impotente, de decir, yo no puedo cambiar nada, no puedo cambiar el sistema, no puedo mejorar mi vida, por lo tanto, busco refugio en esto, que es lo que yo creo que conozco y que es mi grupo, y por lo menos déjenme mantener este cachito de mi ser, eh, y listo, ¿entendés? Porque China, por ejemplo, es un país identitario. China es un país identitario, mantiene la cultura, las tradiciones chinas, la raza china, todo, mantiene todo, pero es un país extremadamente opresor, explotador con su propia gente, eh, pero te dejan ese cachito como para que te digas, bueno, pero vos tenés esto. Y es más, que vos sufras la opresión es bueno porque estás beneficiando al colectivo, y por lo tanto lo que estás haciendo vos es algo noble y buenísimo. Por eso para mí toda la cuestión identitaria, como punto principal, es un fracaso. Como parte de una idea más general de un cambio social, político, obviamente la identidad es una cuestión humana importantísima. Todos tenemos una identidad, está la identidad nacional. eh, Está perfecto querer mantener eso, querer desarrollar tu propio destino, eso está perfecto, sí, sí, obvio. Pero a mí no me gusta esa idea, que lo vi, inclusive grupos indigenistas. Yo estuve bastante en contacto con grupos indigenistas y era sorprendente que había gente, sí, había gente descendiente de indígenas, pero había mucha gente que no tenía nada de indígena, pero que la psicología era muy similar a la que podía tener una persona. Yo digo, esa persona, si hubiera nacido en Francia, hubiera sido parte del Frente Nacional. Si hubiera nacido en Italia, tal vez se iba a la Casa Pound, ¿entendés? Era la misma manera de pensar la idea de, no, no, tenemos nuestras raíces, hay que mantener esto, hay que, viste, el tema de la cultura y mantenerlo y promover lo nuestro y rechazarlo de afuera, bla, 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 nuestras verdaderas raíces que nos niegan. Es una psicología muy similar, a pesar de que es un poco gracioso, o alguno, si es malo, puede decir es medio ridículo ver un descendiente de húngaro, como he visto yo, en un grupo indigenista ahí con el atuendo medio indígena, y el tipo dice, no, yo soy descendiente puro de húngaro, 100% húngaro, pero acá las raíces son indígenas, así que yo defiendo a los indígenas acá. Entonces es un tema re complejo, ¿viste? Es un tema re complejo, la cuestión de la identidad eh, tiene aspectos positivos, pero aspectos negativos, las dos cosas. Bueno, El pero problema es que hay yendo al tema algunas... de... Perdona. Sí, habla Juan. El problema es que hay algunas personas, algunos, ¿no? Que defienden el hispanismo, que a su vez te dicen que la identidad prácticamente no existe o que te lo toman como que es una cosa de adolescente. Ahí está. Hasta incluso eso escuchar por ahí. Mirá, sobre el hispanismo en sí, a ver, sí, uno con otras personas, a pesar de lo que dije anteriormente, puede, a ver, llevarse lo más bien con otras personas de Latinoamérica, todo bien. Es verdad que los gobiernos hoy en día están bastante más divididos, o sea, o se alían con algunos pocos, pero qué sé yo, por ejemplo, depende de la ideología de turno, ¿no? Con el kirchnerismo estábamos muy amigos de Venezuela, ahora no. O por ejemplo, bueno, por decir,
si hay un país con el que realmente tendríamos que tener mejores relaciones, también por una cuestión de pasado, es con Perú, y con Perú hace muchísimo que Argentina no tiene relaciones diplomáticas. A ver, tampoco hay que ir al extremo de fusionar todo, o sea, como quieren los más extremos, ¿no? Capaz una mejor relación entre todos los países podría, digo, Claro. venir mejor. Claro, yo lo que veo bien del hispanismo sería el tema de una unificación para defender intereses comunes, que por ejemplo no venga China y se lleve todos los recursos naturales por dos monedas, que eso estaría muy bueno, o también proteger determinadas industrias para que, digamos, que la región en sí gane competitividad, por ejemplo, fabricando determinadas cosas que sean únicas, o sea, que sea algo de acá, digamos, ¿no? Y que no tenga aranceles y que, por ejemplo, se pueda vender en Brasil, se pueda vender en México y que vos vayas creando también tu propia industria, porque el tema de valor agregado es importante en el comercio y todo esto. Pero a lo que voy es, eso está bueno, pero debería verse más por ese lado, creo que el tema del hispanismo, de la defensa de los intereses comunes frente a potencias extranjeras o poderes más grandes. Hay algunos también que he visto que sugieren que tenemos que unirnos a Estados Unidos para que podamos enfrentar a China todos en conjunto como un bloque continental. Y no sé, ¿ustedes qué opinan de esa idea? Que no está mal, dice llanamente. Sí, sí, habría que verlo más beneficioso para la Argentina. Si eso nos sirve, estoy 100% de Totalmente. acuerdo. Y si no nos sirve, nos salíamos a Hungría y hacemos la nuestra, ¿no? Al imperio, al imperio austrohúngaro, porque también van a resurgir. Claro, estaría bueno. Sí, sí. La Claro, Argentina vamos reviviendo vamos reviviendo todos los imperios de la antigüedad. Claro. Hasta el imperio babilónico no paramos. Claro. Bueno, chicos, bueno, no sé, ¿quieren cerrar con algo más antes de terminar la transmisión? ¿Tienen alguna idea que haya quedado suelta que les hubiese gustado decirla antes? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Bueno, con respecto a la inmigración masiva, que no solo pasa en la Argentina, sino en muchas partes del mundo, uno tiene, por ejemplo, el fenómeno de los refugiados, como sea en Europa, que varias gente se dio cuenta que era el 90% eran hombres en edad militar, las olas de refugiados que iban caminando a través de Turquía y llegaban a Alemania, a otros países de Europa. Pará, ¿me está diciendo que no eran menores? Había menores también, pero no sé qué Porque yo porcentaje. tengo entendido que eran menores no acompañados, que necesitaban protección. Algunos sí. Después había algunos Algunos. que había otros que más bien vos necesitabas protección de ellos, ¿viste? Porque eran, eh, Sí. pero una cuestión así de la inmigración, ¿no? Y que también hay que estar la visión de que hay que discriminar, hay que ver cuál es lo mejor para un país. Yo siempre me tuve la duda, ¿qué es mejor para un país? ¿Tener inmigración de gente así normal, familias? ¿Tener inmigración de hombres? ¿O tener inmigración de mujeres? ¿Cuál sería la mejor receta para la inmigración? Nunca me lo... A ver, de hombre ya del vamos, no. Porque cuando hay mucho desequilibrio entre los sexos, eso trae conflictos dentro de la sociedad. Y creo que lo mejor sería para mí familias, pero que sean culturalmente y étnicamente parecidas a la gente que ya vive en el país. Fue lo que hizo Estados Unidos, por ejemplo, en el siglo XIX, y lo que intentó hacer Argentina y Brasil. Creo que a mí me parece mejor eso. Pero bueno, tiene que estar el tema de la compatibilidad, porque tampoco es traer familias, no sé, de gente con una cultura completamente diferente, que después terminan armando guetos, como bueno, vemos en distintas partes del mundo, ¿no? Que se trasplantan ahí y son una cultura diferente, viven con normas diferentes, y todo eso trae aparejado con conflictos sociales. Bueno, en el caso de Francia, con el tema de los musulmanes, viste que hay guetos, que son barrios de ellos prácticamente, donde manejan sus normas de convivencia propias y
y lo demás. Hasta hablan de ya crear un país con dos leyes, una ley islámica y otra la ley común para los franceses. O sea, ya esto es una locura porque digamos que dividamos el país y listo. Pero bueno, para mí viene por ese lado. Para mí viene por un tema de compatibilidad cultural y étnica. ¿Y vos, Juanma, qué pensás? Si escuchaste la pregunta. Mirá, si vamos a decir verdad por cómo está todo justamente globalizado, creo que vendría bien cualquier tipo de inmigración, porque a ver, una bicicleta de globo rápido pedido ya la puede pedalear dentro de todo ya mayor de 18 años para que no se considere trabajo infantil, pero pedalear la puede pedalear cualquiera que esté más o menos sano, ¿no? Así que si vamos a ir una visión más cruda, creo que vendría bien cualquier tipo de inmigración. Y, a ver, y yo creo que, a ver, va a sonar un poco feo, pero si Argentina en un momento prosperó, ¿no? Con un determinado tipo de inmigración, no estaría mal replicar ese tipo de inmigración, ¿no? Que en algún momento estuvo bien. Yo para mí, puedo dar mi opinión, porque yo tiré la pregunta porque ya tengo una opinión previa. No, para mí la inmigración debería concentrarse en mujeres. 80-20 mínimo. Mujeres, mujeres, porque creo que hay que hacer que hay que tener una política pública que beneficie a los sectores más vulnerables de la población. Y a Los los sectores, incels. por supuesto, a los sectores marginales, eh, y nadie se acuerda, La duda porque sería nadie se entre el acuerda, serio. nadie se acuerda de los hombres. Las políticas públicas, por ejemplo, ahora yo estoy diciendo algo que lo digo seriamente, pero parece un chiste, porque estamos tan acostumbrados a que cuando alguien hable de política pública, sea de mujeres. Vamos a hacer una política pública, el Ministerio de la Mujer, la cuestión de la violencia de género, el cupo laboral, el cupo político, bla, 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 y como que se normalizó esa idea de que está bien tener políticas específicas para las mujeres, en beneficio de las mujeres argentinas, que me parece perfecto que haya políticas que beneficien a las mujeres argentinas, pero está muy mal visto o hasta ridiculizado la idea de que tiene que haber políticas públicas para los hombres, porque la pregunta sería, ¿por qué no? ¿Qué es lo que evita eso? No vivimos, a pesar del discurso oficialista feminista, en un patriarcado. Argentina no es un patriarcado. Entonces, ¿por qué no pensar en los hombres alguna vez, en darle algún beneficio al hombre argentino? ¿Por qué no? Eso es lo que a mí me resulta chocante, de que el control ideológico es tan grande y la hegemonía ideológica es tan total, que es difícil inclusive pensar en plantear algo que beneficie a los hombres, ¿viste? Porque, por ejemplo, ¿para qué voy a yo traer hombres a la Argentina si los hombres argentinos son los que más difíciles tienen para acceder a un laburo? Sería algo contraproducente. Muchos hombres de clase no solo baja, clase media inclusive, tienen que competir con trabajos con inmigrantes, también hombres, para puestos que predominantemente son para hombres, y bueno, pierden en esa competencia por distintas razones. Pero nadie piensa en ese sector, nadie piensa, no, bueno, vamos a defender a los hombres argentinos para que puedan tener un trabajo, para que puedan tener un proyecto de vida, para que puedan tener una familia, si es que desean. Yo creo que ahí hay una gran falla y uno de los grandes puntos ciegos ideológicos de nuestro tiempo, ¿no? La total falta de consideración por los hombres argentinos. Yo creo que eso es algo fundamental y quería decirlo. Y no sé, con respecto a los hispanistas, tal vez me salí un poco de tema, pero perdón, te pido disculpas, pero tenía ganas de decir eso, que estábamos hablando de la cuestión de la globalización y eso. Bueno, justamente con el tema inmigratorio que habíamos hablado anteriormente, en el caso de Europa, de que bueno, vienen muchos hombres de edad militar y todo eso, que no creo que sea casualidad que sean tanto las mujeres que estén entusiasmadas con ese tipo de inmigración, porque vos la ves con el cartel de Refugees Welcome y casi, no sé, el 70% son mujeres las que están ahí. Yo creo que, al contrario, creo que esa inmigración es como una política feminista más, ¿no? Porque, digamos, a las que no se las quiere agarrar nadie, siempre consiguen a Musambe o como se llama, que está dispuesto. A Mohammed. Sí, también, Mohammed. Crudo, es una política cierto. feminista más. Crudo, pero cierto. Sí.
Bueno, chicos, cerrando ya, quiero darle las gracias por haberse tomado su tiempo para esta charla, debate que hicimos. La verdad que fue muy divertido. Espero que también la hayan pasado bien ustedes dos. Yo la verdad que la pasé muy bien. Y espero que también el público que sigue este canal la disfrute. Quiero darle las gracias a todos los que nos están siguiendo. Abajo les voy a dejar los canales de los chicos, que bueno, probablemente ya los conozcan, pero igual si los quieren seguir sus canales, así los tienen ahí. Gracias a todos por estar ahí. Bueno, nos estamos viendo en la próxima. Saludos.